Algunos que los patitos, como hicimos hace no mucho tiempo, me he vuelto a pasar por el trastero, a revisar otra caja, a ver qué salía de mi juventud. Y vamos así, a lo loco, a ver qué cosas podemos encontrar sin preparación, así como si fuera un unboxing, a pesar de que, bueno, técnicamente creo que no lo sería porque no es un elemento nuevo, sino casi una cápsula del tiempo, como poníamos en estilo hashtag. Hay que ir unas libretitas, a ver qué podemos encontrarnos. Eh, eh, tema... mm, eh, una libreta que podemos ver de... Unipapel de JCP, en donde vemos objetivos del trabajo de ecología. Reconocer los elementos que forman el paisaje rural. 2. Conocer algunos aspectos de la geografía de Quecho. 3. Aprender conceptos o identificar los árboles y arbustos de nuestra comarca. 4. Aprender a trabajar y entender lo que son mapas topográficos y sus elementos. Eh, Corro. Corro. Primer día, itinerario ecológico de Verango a Fadura, apuntes. Segundo día, guía de árboles y arbustos de la zona. Tercer día, maqueta de Guecho y alrededores, colocaremos los itinerarios. Cuarto día, 21 o... itinerario ecológico Valle del Río Bolúe. Gobelas, el río, que nace en Urduliz, pasa por Sopelana, Verango, Guecho, Leyoa, desemboca en la ría. Está contaminado. Esto estamos hablando hace 30 años. Eh, eh, ¿Cómo es esto? Que tiene ortigas. Tiene ortigas, zarzas y erzgos. Le echan muchos residuos de las casas, fábricas, de las fábricas que hay a su paso, y eso produce la contaminación inorgánica. Hierro, metales, compuestos químicos, y todo eso origina la muerte de muchos seres vivos envenenándolos. Lo de los desagües es contaminación orgánica. Los excrementos y los residuos tóxicos, al echarlos al río, hace que se descompongan y producen perjuicios. Cuando llueve mucho se desborda. Estamos hablando de que hubo en 2008 un desborde importante. Uno, árbol arbusto. Dos, caduco o perenne. Tres, hoja simple o compuesta. Cuatro, eh, colocación de las hojas. Cinco, forma de las hojas. Caciculares o lobuladas. No lobuladas. Borde dentado, aserrado o liso. Fruto, corteza, flor. Pues esto supongo que era de el material árbol. Eh, Jesús lo majuelo. Ujú. Ciprés, abedul, sauce, cabruno, avellano. ¿Qué es el majuelo? Majuelo sería arbusto, caduco, simple, con hojas lobuladas, alternas, dentadas. Majuelo es un arbusto de hojas caducas, simples, alternas, lobuladas y dentadas. Ujú. Eh, Se construía orientándolo al sol y la espalda la daban al lugar donde venían los vientos. Eh, Nubias, Nurias, etcétera. La parte trasera era la destinada para camarotes, la construían las piedras de las canteras lejanas.
Y el entramado con ricas de madera el tejado. Oh, el tejado ah, tejado es acanalado para que la lluvia resbale y caiga al suelo. Una subestación eléctrica y es un lugar al que llega la energía de una central eléctrica con muy alta tensión y ahí se transforma en media o baja tensión y desde ella se distribuye por el pueblo o ciudad. Bueno, pues aquí se van poniendo cosas así como, ¿no? Sin ningún cierto orden. Relieve, forma de todo, vegetación y animales, lo que constituye el género humano, clima, cielo, ciprés, árbol perenne, opuestas, lobuladas, liso, árbol, caduco, alterna, no lobulada, corteza blanca, llave de identificación. Supongo que esto es para identificar las hojas de 1 milímetro. Buscamos ciprés, hojas diferentes, iría a la 2. Sería como un cuadro tipo fractal. Si tenemos hoja de 1 milímetro con escamas, sería ciprés. Si es hoja diferente, pues vamos como elige tu propia aventura y vamos a la 2. Si sería hojas acilulares, ¿no? Con agujas, iríamos a la 3. Si serían hojas diferentes, a la 4. Si es del 3 pues, en grupos de 3 tenemos el pino insigne. Si es en grupos de 2 el pino marítimo. Tenemos hojas diferentes, pues el 4. Hojas compuestas, vamos al 5. Hojas simples, tenemos el 7. En el 5. Hojas compuestas, vamos al 6. Hojas alternas, pues falsa acacia. Y aquí tenemos luego pues el tema este del 6, árboles eh, con yemas negras, pues fresnos, características. El tema del arbusto, huartolito con cortes de aspecto de corcho, pues el saúco. En el 7 tendríamos el borde liso y ondulado, pues iríamos al 8. Borde dentado u aserrado, iríamos al 10. Hoja lobulada, pues ya tendríamos el roble. Hoja lobulada tendríamos el 9. Con el 9 pues tendremos árbol o corteza marrón, caetiza, tinas, eucalipto. Arbusto o arbolito de corteza oscura tendremos el laurel. Hojas opuestas tendremos el arce. Hojas alternas tendríamos que irnos al 11, en donde si sería hoja lobulada tendremos el 12 y hoja no lobulada tendremos el 13. Árbol con corteza que cae en placas, dejando distintos colores en el tronco. Plátano de sombra. Arbusto espinoso, el majuelo o ¿eh? Algo. Em, el 13. Hojas sin puntas, eh, mm, con pintitas negras colgantes de las ramas todo el año. El aliso. Hojas puntiagudas, el 14. Hojas no simétricas, pues tendríamos el olmo. Hojas simétricas tendríamos que ir al 15. El 15. Hoja perenne al 16. Caduco al 18. Y en el 16 tendríamos árboles de tronco oscuro y agrietado en la encina. Arbusto o arbolito al 17. Ramitas verdes con hojas aserradas, el acebo. Ramitas, hojas muy dentadas, el madroño. Árbol de tronco blanco, el abedul. El tronco diferente, pues iríamos al 19. Si es un árbol, al 20. Si es arbusto o arbolito, al 21. Hojas lanceoladas muy grandes, de 5, o pone 3 centímetros, el castaño. Mm, Hojas ovaladas, casi triangulares menores, pues el chopo negro. Creo que la clasificación ya casi está con el 21, con hojas casi tan anchas como mm, langos, langas, con borde doblemente aserrado, el avellano.
hojas estrechas con el borde apenas dentado, el sauce. Eh, Aquí vendría una revisión respecto de la visita, en el que empieza al lado del Instituto de Agua que nos lleva a la Raña Azul. Hay un puente y y enfrente es el Goberas, contaminado orgánica e inorgánicamente porque pasa por muchos municipios que le echan vertidos. Al lado hay otro río con muchas plantas que no se evolúen. El Goberas está habituado por mm, ortigas y zarzas al estar tan contaminado. En el fondo hay muchos vertidos orgánicos e inorgánicos. Al lado del puente hay eucaliptus, y enfrente eh, nuestro hay una subestación eléctrica al que llegan electricidad de alto voltaje, lo transforman en media o baja voltaje. Seguimos en dirección sureste. A la derecha nos encontramos una eh, planta y embalse. Está contaminado un poco, ortiga, y su importante función sería una gran reserva de flora y fauna de agua dulce. Hay insectos, reptiles, anfibios, aves y algún mamífero como ratones, etcétera. Mm, Y luego bordeamos el pantano. Al lado opuesto del pantano hay un vivero y sauces llorones. Luego encontramos una tubería a nuestro paso de... eh, eh, ¿de cómo? A ver. De embarcadero. Un espacio de embarcadero. También encontramos... también encontramos sauces, caprunos. Aquí hay una cantera arenisca abandonada, casi la han tapado. Ahí están líquenes, musgo, fumaria. mm, Obligan. Mm, a ver si podemos llegar a visualizarlo. Mm, Parece que de momento no. Mm, Será el tipo de letra, que está, bueno, pues muy mal. Ombligo de venas, árboles y arbustos. Hay también alisos, robles, etcétera. Hay un puente de cuyas aguas no están muy mal, que sería el volumen, y no lo pasamos, no pasamos el puente. A no ser que se quiera ir a Fadura, aquí se termina el pantano. Acompañamos al río, también hay alisos. Si seguimos el camino y dejamos el camino que lleva al vertedero controlado de Guecho. Encontramos un puente y lo pasamos. Hay una clase de pino, seguimos nuestro camino. En el camino hay acebo y avellano y zarzaparrilla a lo largo del camino. También hay endrinos, hay vivero de arbustos, hay tres estilos, bonitero y boj y pistofora, y nos paramos. El caserío lo construyeron orientándolo al sol y la espalda le daban al lugar de donde venían las lluvias y vientos, con el tejado acanalado y de piedras de cantera de cercanía y de maderas de bosques cercanos. Seguimos el camino. Al frente vemos un gran eucaliptus de 85 o 90 años. Y a los 2 metros nos paramos. El primero es un roble y el segundo un fresno. Em, Vamos por el camino de la derecha, cruzamos un puente cuyas aguas están limpias, nos paramos, miramos su fondo y hasta casi sin contaminación este río es el Volue. Después seguimos el camino hasta el
em, eh, el gran eucaliptus. Nos paramos y nos sentamos. Debe tener 4 metros de diámetro, tendrá 85-90 años. Antes de esa edad no habría pinos en Vizcaya porque son australianos. Los pinos para hacer papel son americanos. No, no lo cortaron nunca. Los demás lo cortaron. Enfrente nuestro está el molino. Se moría a grano, tiene más de 250 años. Está presuntamente dibujado. Se movían y molían el trigo. Gracias a agua y a su fuerza seguimos hasta llegar a la ermita de Santa Ana, el fin del trayecto. Es del siglo XVII, hace aproximadamente 300 años. Está recién reformada, año 91 tal vez, eh, por un campamento de verano. Está construido por piedra de cantera cercana y de madera de bosque cercano. Este valle, Arrañazul, se dedican a las vacas, Bellena, viene, le paga un tanto por ciento por cada litro para víveres, explotaciones agrarias. Han quitado la parte de bosque natural y en su lugar hay plantaciones para sacar dineros. Los árboles de enfrente son arces. Y aquí habría un presunto dibujo, presuntamente, de un servidor, desde el primer mojón enfrente del caserío. Ahí para... Desde el primer mojón enfrente del caserío se vería presuntamente esto. En el que vemos aquí una primera parte con todo eso. Y ahí vendrían los numeritos. Donde el número 1 sería así flora. El 2 serían cosas hechas por el hombre. El 3 sería relieve. Y el 4 sería clima. Y con esto ya tendríamos lo que viene aquí. En esta libretita. Tenemos otra. Hablando de otra visita. Esta más urbana, tal vez. Donde vemos lo siguiente. A ver si lo puedo visualizar. El funicular funciona con un cable que realiza contrapeso. Se fundó en 1926. Un funicular La Reineta. La Reineta pertenece al Valle de Trápaga. Ha tenido un crecimiento desordenado. Aquí vivían muchos tipos de... ¿qué pone aquí? Tucasias. No, es que parece que soy Rajoy, que no entiendo mi propia letra, a pesar de la diferencia de casi 30 años o quizá alguno más. Hicieron una población tan abundante que con el paso de los años hicieron una capa de carbonatos que venían de la concha de ellos. Estaban interior de otra capa de roca. Pasaron los millones de años y se empezó a retirar el agua y al retirarse se eh, bajó. Se tomaron fallas que atraviesan las rocas. Entonces apareció agua con sulfuro de hierro, azufre y hierro. Sube y se encuentra con el carbonato. El azufre se va y el hierro se pega al carbonato en las fallas. Hay un mineral que se puede sacar. Carbonato de hierro. Se pegan a otros componentes y siempre el hierro se encontraba entre las rocas de las fallas. En el 1000 se inventa el sistema, perdón, 1800. eh, Se inventa el sistema de horno, que se inventa en Suecia de separación del carbono de hierro. En toda Europa se fijaron aquí que no había ningún tipo de sistema de extracción excepto ferrerías, las tradicionales ferrerías. Al final se permite venir, pagan el dinero de los terrenos y vienen miles de mineros, surgen muchas casas, al principio se les llevan a sus países, luego a los hartos hornos. En 1920 se va terminando
y se van las compañías y la gente hasta solo quedar dos asociadas a Altos Hornos. En los años 60 vuelven algunas compañías, vienen con todo tipo de medios y ahora lo dejan todo desconocido. Entonces todo se encharca por las lluvias y se forma el aspecto actual. Estaría hablando de la zona de la Arboleda, la zona de minas, en la parte alta, entre lo que es la parte alta del funicular de la Reineta y la llegada al pueblo de la Arboleda. Hay muchas clases de minerales aquí, como la siderita. ¿Qué aspecto tendría? Pues carbonato de hierro, acristalado como planos de cristales cortados, color pardo rojizo, rojipardo, oh, vaya qué cosas. Tiene brillo vítreo. La raya, color blanco, densidad bastante. Fe3O3, óxido de hierro. Oligiston o hematites, aspecto polvoriento total, mancha, color rojizo, brillo nulo. Raya, color más rojo, densidad mucho. Lagonetita, óxido de hierro hidratado, color negro, brillo aceitoso, aspecto mamelonado, parece asfalto caliente, raya, color amarillo, densidad mucha. Hay también un tipo de roca, la limonita, con óxido de hierro hidratado, aspecto polvoriento, color pardo amarillo, brillo nulo. Densidad bastante. Raya amarilla. Luego está la calcita o carbonato cálcico. Es algo que está por aquí. Y algo que supongo que será algo que tendría que devolver en su caso a alguno de estos juegos, pero aquí está. La glorieta de Bilbao, que es mía. Es mía. Es mía. Propiedad forever. Eh, ¿Qué se le va a hacer? Igual hay algún juego que no tiene esta carta, esta calle, en algún lugar. Ah, agenda BBK. Oh, vaya, a ver. Con una serie de indicios de cosas. Aquí en primera parte. Vamos. Y además eh, con unos clips que hace mucho tiempo que no se sueltan. Pero supongo que es bueno si soltamos. A ver qué es lo que había por aquí. Vamos a mirar. Para señores de Pérez, un sobrecito. Señores de Pérez, ¿qué es? ¿Qué anglosajónico es esto, eh? El apellido del padre, señores de Pérez, ¿eh? Casi como la necesidad de darle el apellido del señor progenitor masculino a la pareja. Mm, Pero bueno, aquí tenemos unas hojas que igual en algún momento pueden reutilizarse, que en parte eran para construir aquellos libros en donde, bueno, pues se hacía esto y luego se encuadernaba por aquí para poder tener aquí. Voy a dejar porque puede servir para escribir algunas cosas. Oh, el EQ. Ah, EQ Emisión 1995, dedicada a la Marina Española. Aquí estaba don Álvaro de Bazán, Galiano, Churruca, Taurina, Don Juan de Austria. Esto es un elemento, creo que interesante, porque cierto es que en aquel momento, en 1995, ya estaba establecida la política respecto de la Unión Económica y Monetaria, que se había culminado en un acuerdo en el que implicaba a Italia y Francia en 1991. Jacques Delors, como presidente de la Comisión Europea, había dado un impulso importante. Cierto es que todo esto no es algo que culmina en los años 90 con aquel acuerdo en Madrid en el año 95 tal vez, con
el euro entrando en vigor en 1999, el 1 de enero, virtualmente, y el físico el 1 de enero de 2002, sino que viene desde 1979, cuando se estableció el sistema monetario europeo como reflejo respecto de otras políticas que sería largo hablar respecto del mundo, en el que se estableció una ceusta de monedas, como era el ECU, y luego el ECU fue tomando forma hasta tener su propia dimensión física. ¿Eh? Si bien simbólica, porque en ese momento estaba en transición respecto de esa moneda que en aquel momento todavía se seguía llamando ECU como la cesta de monedas que se había establecido, pero que luego acabaría llamándose euro. Y en ese 1995 hacía emisiones, si bien simbólicas, pero con elementos que pudieran tener, bueno, pues ciertas apetencias para el público. Por ejemplo, el tema de Marina Española. O en 1994, con respecto de dedicada a Cervantes y Don Quijote, emisiones especiales en donde nos encontramos Miguel de Cervantes con una emisión de una moneda de 100 ecus que tenía esta disposición, ser una moneda de oro que se emitieron 3.500 piezas con un gramaje de 34,55 y un diámetro de 40 milímetros y que el precio de venta era 113.100 pesetas. Luego está la emisión respecto de la batalla de Lepanto con 25 ecus y Don Quijote y Sancho Panza 5 y solo Don Quijote un eco. Aquí hay algo de This is New York. Who was George Washington? What is the subway? Eh, Where do many New Yorkers eat? Why? ¿Dónde comen muchos neoyorquinos? ¿Por qué? Define these words. Rose color. Did you like This is New York? Why? Esto tiene que ver con un libro, seguro, que hablaba de este tipo de situaciones. Y una cartita. Una cartita que igual nunca se envió. Vaya. Una carta con un sello imaginario para don José Echeandía Aguirre, calle Henao, 17, eh, piso 5, centro. José Echeandía Aguirre, ¿quién sería esta persona? Aquí está la carta. Una carta. Euskera, está buena. Kaixo nire laguna, ni Juan Carlos Pérez naiz. Algortan bizi naiz, aldapa kalean. Ni biboko naiz, baina algortan bizi naiz. Eta Juan Carlos, peneta bilbokoa, da, eta bankaria da. Berrogeita bost urte dauzka, zein urtetan, mila bederatziehun eta laurogeita hamalau urtea izan ziteken. Nire ama Begoña da, Begoña koa da, eta etxeko andrea da. Ark, berrogei urte dauzka, nik ez daukat nahi arrobarik, nik amabi urte dauzkat. Orduan, amabi urte, mila bederatziehun eta laurogeita hamalau urtea. Mundiala, estatu batuetan. Eta gure telefonoa da, bla, 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 bla. Nire gustuak futbola ikustea, jolastea, fotografia eta jolastuak. Niri zait gustatzen opera, zerkia eta abar. Nik nire oporrak Benidormen eta Logroñon pasatzen ditut. Niri asko gustatzen zait, leku horik pizka bat Benidorm, ni Estazio da Europako ikastetxean, ikasten... bueno, nire ametsa... eh, ah, nire ametsa atletik bazkide bat
Gertalaria edo presidentea heltzen da. Mm? Bazkide izan nintzen, 12 urte. Egunero goiz zortzitik oetik jaitzi naiz, zortzita laurdenetan, ikastetxera, ikasten, ekidekin, zer egiten dut, egunero, y ya está. ¿No? No es nada del otro mundo, no hay información confidencial que se pueda decir respecto de qué hago a lo largo del día. Supongo que por lógica no se envió esta carta. Lo de New York. Aquí lo tenemos, la historia. Con un elemento de esquema para hacer visualización de la información de manera más o menos clara. Nueva York History. Getting to know, things to see and do. New York Introduction, Dutch History, English History, Independence, The Immigrants, New York Five Boroughs, the Manhattan, the Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island, Getting Around New York, Things to See and Do, City of Liberty, United Nations, New York Parks, Museums, Restaurants, Entertainment. Esto es un poco lo que había en ese clip, ¿no? Que vuelvo a ponerlo. Cierto es que aquí abajo había una introducción a la agenda del curso 94-95 con ese deseo. Aquí estaba el inicio, Telecucha. Muy interesante, Telecucha. Infórmate en Telecucha con el Club Gastetti. Un plan para colonias de verano, cursos de idioma, escuela de vela, o de ajedrez, deportes, o cursos. Bueno, pues, la agenda, aquí con lo que era el año 94-95, cuando era el comienzo del curso, que curiosamente fue el 12 de septiembre de 94, las vacaciones de Navidad, las fiestas de Carnaval, Semana Santa, final de curso y otras fiestas. ¿Cómo era el, el horario? El horario, bien, pues podemos verlo aquí. A ver, sí, sí. Igual no, igual sí. Vete a saber. No, no parece cogerlo. Ahora sí. Lengua. No era ni sociales o religión, al final fue lengua. Cambios de última hora. Teníamos eso, comienzo a las 9:35, terminar a la 1:05, luego el tema de la comida y luego a la tarde. Era ese curso 94-95 en donde había lengua, naturales, matemática, euskera, luego resulta curioso porque tendríamos lenguaje de lunes a miércoles en primera hora. Y jueves y viernes tendremos euskera. Y ahí, en el final de la semana, tendríamos deporte y después inglés. Lo cual supongo que habría tenido un poquito más lógica al revés, a pesar de que igual alguno aprovechaba para largarse. Eh, si hubiera sido al revés. Vete a saber. Y luego, a partir de las 5 pues libre. Mm. Las notas. Bueno, aquí las apunté. ¿Cuáles eran mis notas en cada una de las asignaturas? Con respecto de eso que eran el primer
primero, porque había 5 evaluaciones y luego la de junio final. Mm, Y venía aquí, bien, pues vale. Lenguaje, pues ahí eso es sobresaliente, con un notable en tercero, pero un sobresaliente en total. El euskera, bueno, bien, con un notable, bien, notable, bien. Idioma extranjero, inglés, notable. Las matemáticas, pues, y la media, notable. Las ciencias sociales, sobresaliente. Educación física, es suficiente ahí. Religión, ética, ala, sobresaliente ahí. La física, media notable. Dibujo, bien. La música, bien. Bueno, pues aquí ya se ve un poquito los intereses en donde las capacidades de un servidor, pues el lenguaje bien, vamos que ahí estaba el sobresaliente en lenguaje, sobresaliente en ciencias sociales, ¿eh? Sobresaliente en religión ética, con curiosamente otros vectores que no fueron utilizados o profundizados por un servidor, como ese notable en matemáticas, como ese notable en física, con lo cual, supongo que de haber profundizado en mis intereses, más allá del notable en inglés, pues seguramente habría dado las posibilidades para que hubiera ido en una dirección de ciencias sociales, pero también, ¿por qué no?, en unas ciencias naturales, física, química. Pero bueno, pues supongo que me acabó tentando la historia y las ciencias políticas. Actividades. Ah, curiosamente, partidos políticos. En septiembre. Reunión de representantes del pueblo que se reúnen. Buscarlo. Con dilatación del cobre, 30 milímetros, hierro 22 milímetros, aluminio 34 milímetros, cristal 5 milímetros. Eh, curioso. Eh, curioso los apuntes respecto de experiencias. Bueno, pues está por aquí. No sé, resulta curioso. Eh, aguja de metal. Un experimento de estos químicos en el experimento primera evaluación. Bueno, servía para esto también, supongo. Eh, el 31 de agosto, géneros literarios, pero no puse nada más. ¿Habrá algún apunte en algún momento de aquí o será una agenda que se quedó vacía como normalmente solía sucederme? 30 de septiembre, toda la mañana, religión, leer lección y página 21, segundo punto negro, inglés, religión y operatoria. El 1 de octubre, el Florido Pensil, em, que no lo leí, creo, en ningún momento, ni tampoco la obra de teatro, ni tampoco la película. Otro experimento, otra experiencia en el que vemos aquí qué hacer eh, con los materiales ahí y luego cómo hacerlo con esto de los materiales y eh, culminarlo. Culminarlo con ahí. Seguro que si queréis hacerlo podéis darle al pause y verlo cómo hacerlo. Lunes y martes. Oh, el fotógrafo, el 3 de octubre, el lunes y martes, el fotógrafo iba a venir a hacer las fotos individuales. 26, 25, 26, 27. Íbamos a hacer una visita al Museo de Bellas Artes en Bilbao. Y el 24, 25, pero también el 8 y el 9 de noviembre. Y el 21, 22 de noviembre íbamos a hacer salidas ecológicas. El dibujo, luego estudiar morfología, adjetivos y pronombres, recoger canciones populares, leer en clase las canciones y clasificarlas, investigadas por todos sitios, reunirlas en cuaderno, clasificadas y con sus variaciones. Así podremos tener una antología de literatura en clase para jueves día 15. Urgente. No, el jueves era el 13. 13, no el 15. Aquí nos encontramos con esto. Y con esto que viene respecto de la siguiente página en donde íbamos
poner aquí para lo de las canciones para el día 13. Curioso porque me dio por tachar cuando las cosas estaban hechas. Eh, o por lo menos en algunas de estas cosas que estaban más o menos programadas. El 12 de octubre queda fiesta, que cuando se pasó, pues ya está tachado con rojo. Eh, bueno, curioso. Eh, las eh, situaciones que podemos ver en este elemento de ir tachando eh, con qué cosas que hacer respecto de las actividades, qué es lo que ha pasado. Resulta ciertamente bueno, curioso porque está todo lleno de tachones. Naturales, preguntarle y preparar experiencias, lenguajes sociales. Eh, Pasamos a Saruán, noviembre, en donde nos encontramos aquí con los hemisferios de Mandeburgo, en donde pues tendríamos ahí ese experimento actividad. Luego tendríamos este nuevo con estos materiales y aquí con otro de los elementos que pudieran ser interesantes a la hora de entender el mundo que nos ocupa. Luego, bueno, pues no hay más inscripciones eh, en el que, bueno, pues luego volvemos a esta digresión en donde en Avedua con el punto 8 eh, es parte del mismo esquema de materiales. Porque, bueno, pues aquí tenemos bueno, pues aquí, bueno, con esto de los materiales, experimentos apuntados, parece que es para lo que más vale esta libreta, a pesar de que seguramente un físico diga que estos son cosas básicas. El 21 de Abendua, BBK Eguna, Santo Tomás, en Bilbao y en San Sebastián. Mapas y fichas bibliográficas para el día 20 de diciembre. Estaba cerca la Navidad, lo cual ciertamente resulta curioso, pero bueno, también había que hacer este tipo de cuestiones. En enero nos encontramos aquí con más experimentos, experimentación y todo esto. En donde, a ver si se puede. Aquí, para reutilizar, reparar y reciclar. ¿eh? Con aquí visitas respecto de estación de Guecho, Plaza de los Chopos. Esto no era física, sino elementos respecto de bueno, pues, temas de visitas que tenían su espacio aquí. Resulta, bueno, pues curioso. Eh, con reflexiones, supongo. ¿Qué era lo que ponía aquí? El transporte sirve para transportar materiales y personas. Para transportar materiales se suele utilizar camiones, que suelen llegar a Mercabilbao o mercados fuera de Guecho. Y de ahí llegan en camiones pequeños de Guecho. El tren podría ser más rentable. Puede llegar a ser más rápido y tiene menos dificultad para llegar. Y con mucha menos energía se transporta muchísima más carga, por lo que es más rentable. Consume o puede consumir energía renovable, no contamina y no habría ningún problema. La mayor parte de los guechotarras se mueven por coche. Somos muy consumidores de transporte individual. Esto supone un gran gasto de energía no renovable. Tiene muchos perjuicios sobre nuestros nervios, nuestros bronquios y continuará en el siguiente apartado o bloque. Pues sí, pero entre medias habrá algo. ¿Hay algo entre medias que signifique algún apunte? No, porque cosas que había que estudiar, sacar el vocabulario, no. Así que continúa.
con... No podemos jugar tanto como antes porque hay muchos coches. De hecho, tiene muchos coches, ruido, contaminación, no se gana tiempo llevando coche ni los fines de semana. Lo mejor es ir en servicio público. Esta escuela de niñas fue fundada, una escuela que está cerca del centro del pueblo. Fundada en 1859 y restaurada en 1953. Es una de las primeras escuelas que hubo en Guecho. Desgraciadamente, la más antigua fue derribada hace poco. La margen izquierda tiene construcción, comparándola con la derecha. La mayor parte de la industria está situada en la margen izquierda. El verdadero muelle está en Santurce. Esto es que las industrias tenían sus minas en la margen izquierda y casi todas las industrias estaban allí. Las industrias mueven a mucha gente y por eso está tanta gente viviendo en esa margen. En Santurce hay una central térmica cerrada que ya no funciona, nada más que en casos extremos. Al lado hay también una central de gas. Con lo cual, digo aquí que estaba mucho más habitada la margen izquierda que la margen derecha. Eh, en el mensaje aquí de Urtarrilla, bueno, pues no hay más bueno, el 7 de febrero de 1995, Don Quijote de la Mancha, el Mactacán del Majuelo, páginas 56 y 57. Fue en ese momento en el que leí el Don Quijote de la Mancha que tengo aquí, lo compré entonces y hice un programa específico hablando de Don Quijote y que bueno, lo leí en cierta medida. Em, en marzo, detrás del Serantes está Petronor, refinería petrolífera. En la ría también está Altos Hornos de Vizcaya, en la producción de aceros. En el municipio no hay industrias, en Guecho, pero sin la industria no habría ciudad ni municipio. La contaminación se expande por toda la tierra, no solo de un solo lugar. La depuradora de Guecho fue construida entre 1948 y 1950. El agua nos lo traen desde pantanos de Álava y de Ordunte, provincia de Burgos, que abastece a Bilbao, margen derecha e izquierda. Antes teníamos un pantano y una depuradora, pero hace 12 o 13 años que no se usan para nada. Es más cómodo traerla de fuera. Somos muy consumidores de agua. A cada habitante de Guecho le corresponden, em, bueno, pues en torno a de 400 litros por habitante. Esto es porque se pierde mucho por el camino. Pero sería mucho más rentable hacer el consumo de aguas de aquí. Aquí no hay ninguna depuradora, por lo que se va directamente sucias al mar o al Gobelas. Eh, Creo que continúa después en abril porque, bueno, pues salvo el 9 de marzo que viene lección 10, estudiársela toda, hacer esquemas que faltan para terminar, hacer y terminar el mapa físico asiático. Eh, y luego el 13, que habla de examen de sintaxis. Y el cumpleaños de Jesús de la Peña, el 20 de marzo, querido primo, en segundas o terceras nupcias. Eh, Y en abril habla de el consorcio de aguas, todos los ayuntamientos que han creado esta institución que hace que las aguas que usemos sean más limpias. La Casa Consistorial de Guecho fue fundada en 1881. El vertedero de Leyoa está totalmente clausurado y el de Guecho está en vías para ser clausurado. Los guechotarras echan diariamente 1 kilo de basura. Trabajo. ¿Qué trabajo habría que hacer? Pues un estudio sobre el reciclaje en Quechua. Objetivos, conocer el valor económico que se obtendría llevando el papel viejo a reciclar en vez de al vertedero. Conocer cuántos árboles podríamos ahorrar si reciclamos todo el papel. Conocer la contaminación que se puede ahorrar, el agua y la energía que no hace falta usar si se hace con papel reciclado. Luego vendría una metodología, pero claro, aquí el problema para la relación con el consumidor sería que el consumidor no ve reflejado ese beneficio porque ese negocio está entre el privado y el ámbito público, pero sin tener un beneficio inmediato de reciclaje, lo cual hace que haya gente que pueda ser escéptica a la hora de ampliar y profundizar un reciclaje que de hecho ha sido bastante funcional eh, y exitoso. En abril no parece haber más anotaciones que el vacío. Y en mayo viene y pesar a los contenidos.
con la suma del contenido de cada componente obtenida en todos los grupos. Sabremos la cantidad total que hay en la muestra de clase y calcularemos los porcentajes de la nuestra. Compararemos con una revista que los escribió para saber si la muestra es lo suficientemente buena. Es el esquema respecto de el trabajo que pudiera hacerse, en donde tendríamos ahí el tema del trabajo con esa metodología y que estaría ahí con el primer punto y se me ha quedado algo, pero ya lo cogeré. Aquí tendríamos la continuación de la metodología con esta situación y el punto tercero. Y aquí continuaría con el punto tercero y el siguiente, el cuarto, eh, y que seguro que continúa en junio, porque utilizaba esos esquemas para poder meter cosas que iban saltando de mes en mes. Pero bueno, en junio aquí tendríamos esta, el año siguiente se puede hacer, y aquí el comienzo de los resultados. Eh, Metal 50 gramos, plástico 90 gramos, vidrio 500 gramos, papel y cartón 40 gramos, materia orgánica 700 gramos. Y el resultado de la muestra de clase, que sería esta de aquí. En el que, a ver si lo podemos visualizar. Que viene aquí, metal, papel. Parece que no, pero se identifica más o menos, tal vez. Teníamos ahí a el G1, G2, G3, G4, G5, G6 totales, porcentajes, a la hora de ver el resultado del experimento. El junio, teníamos, curiosamente, dos salidas a Azcorri, como era tradicional. ¿eh? Había que entregar el libro de inglés, This is Getcho. Y esas dos salidas, el martes y jueves, a Azcorri. Parece que la agenda no se utilizó con toda la profundidad que algunos la podrían haber utilizado. Más datos respecto de ese esquema, respecto de las extrapolaciones, cuánto habría que talar de árboles, y la basura y el reciclaje. Y aquí con unas gráficas tipo materia prima en madera, en papel. Supongo que no hay nada más respecto de ese experimento. Eh, Esto no sé qué es. No sé. Eh, y agosto, en donde, bueno, pues parece que continúan con esto de expresión algebraica. eh, y bueno, una experiencia de tercera evaluación, con leyes simples, y ralentización, y aquí estarían. Que, bueno, pues son cosas que supongo que iba apuntando, como estas letras, que a saber qué eran y por qué eran, como en agosto, el 29 de agosto, qué cosas, a ver qué pone aquí, los temas de un libro, ¿no? Sublimación, evaporización, frío, destilación. Aquí, fuerza de empuje. ¿Cuáles serán los temas? Los temas que se iban a tratar, tal vez. Bueno, dilataciones, bueno, qué cosas. Eh, Pintorescas. Faltas de asistencia, había que apuntarlas aquí.
porque creo que no hay faltas de asistencia ninguna. Una hoja, dos hojas, entrevistas. Aquí deseas concertar una entrevista, otra hoja de entrevistas, más de entrevistas, comunicaciones. em, no hay comunicaciones. Juegos, no hay juegos. Teléfonos. Estos números eh, creo que estarán. eh, Esto creo que tiene algún tipo de disposición respecto de que alguien puso, bueno, pues el número de José Guidero, de Jesús de la Peña, Borja Fernández, el Chulo, Ángel el Pesadito, Ricardo el Compi, Pachi el Feo. Qué cosas para estas juventudes juvenilosas, digamos, con el papel que se había caído respecto de una realización que era probablemente de lo que habíamos visto antes, en donde veíamos de fija la barrita en el tablero por agujero extremo, cómo hacer el ejercicio que estaría por aquí. mm, Y luego aquí la visualización en potencia. Y aquí tendríamos esa realización con esos 4 pasos. Y aquí tendríamos la resistencia, la potencia, el apoyo. Bueno, pues aquí estaría esta disposición. Bueno, con esto se nos ha ido en buena medida un tiempo que creo que puede ser interesante a la hora de visualizar estas 3 agendas o cuadernillos, lo cual, bueno, supongo que para mejor tranquilidad lo podemos dejar por aquí, ¿no? Eh, es una parte primeriza del unboxing a la hora de haber echado un ojo a las cuestiones que estaban por aquí. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.